empezar entonces, buenas. Entonces, como ya está ahí dicho, vamos a hablar de Pedro. Pero, para empezar, casi es para terminar, para empezar, hay una pregunta. La pregunta es esta. ¿Hay un ministerio de Pedro? O mejor, Pedro tiene un ministerio, pero ¿hay un ministerio de Pedro fuera de Pedro? Es decir, cuando no hay más Pedro, ¿se espera que haya un Pedro? ¿Se entiende la diferencia? Vos tenés algo para hacer, pero si vos no estás, alguien tiene que hacer lo que haces vos, o vos haces esto, y después cuando vos ya no estás, alguien hará otra cosa. Está claro que hay un Pedro. Eso no lo puede discutir nadie puede pensar nada raro. Hay un Pedro. Pero, tengan en cuenta que, por ejemplo, cuando se escribe el Nuevo Testamento, salvando los escritos de Pablo, ya no está Pedro. Pedro ya ha muerto. Le pasa eso a casi toda la gente, ¿no? Entonces, cuando Pedro ya no está, lo que se escribe de Pedro es para contar algo que este señor hizo, o se escribe para pensar el presente. Si se escribe para pensar el pasado o se escribe para pensar el presente y, por supuesto, en orden al futuro. Por eso la pregunta es, ¿un ministerio? ¿De qué tipo de ministerio hablamos? Ahora, si ustedes ven, Pedro es visto en general como el jefe de la iglesia. Como ven, está entre comillas, antes de que alguien se sienta mal o alguien se sienta bien. Pedro es presentado con frecuencia como el jefe de la iglesia, o si quieren, miren, vicario de Cristo, la Santa Sede, un vicedios. Hubo un tiempo que se llamó así al Papa. Representante de Dios, su santidad, siervo de los siervos de Dios, príncipe de los apóstoles, sumo pontífice, cabeza de la iglesia, patriarca de Occidente, Papa. A ver, todas estas cosas son cosas que se dicen o se han dicho de Pedro. Pero yo, para empezar, quisiera arrancar con una frase o una oración, que a lo mejor me la escucharon. Les cuento rápidamente. La primera mitad del siglo pasado fue una época en la cual el enciclopedismo del siglo XIX se reflejó en enciclopedias. Ustedes lo habrán visto, por ejemplo, la Espasa Calpe, ciento y no sé cuántos volúmenes, por ejemplo. La enciclopedia británica, la enciclopedia judaica, el diccionario teológico del Nuevo Testamento, 10 tomos, así. Y entonces los franceses, no podían ser menos, hicieron el Dictionnaire de Spiritualité, diccionario de espiritualidad. Hicieron, no sé cuántos tomos son, pero son 30 y largos tomos por lo menos. Por supuesto, como corresponde a los franceses, no podían faltar en el diccionario de espiritualidad comentario a las palabras liberté, égalité, fraternité, libertad, igualdad y fraternidad, palabras claves de la Revolución Francesa. Y entonces, estas tres palabras se las pidieron a teólogos eminentes, no se le iban a pedir a Eduardo de la Serre, a gente seria. Y entonces, el que escribe el artículo Fraternité dice esto. Empieza a analizar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y termina la idea del Antiguo y Nuevo Testamento diciendo que la palabra hermano en la Biblia
constituye una palabra clave de las relaciones interpersonales. Todos estamos llamados a ser hermanos. En Israel, dentro de Israel al principio, Antiguo Testamento, abierto ya a los paganos, el Nuevo Testamento, estamos llamados a ser hermanos. La igualdad es la característica, dice. Pero la cosa se empezó a deteriorar, dice el teólogo, cuando se empezó a tratar como hermanos al colega, a los que forman parte del mismo colegio, colegio episcopal, colegio presbiteral, colegio diaconal, y entonces los otros son un poquito más abajo. Colegio episcopal, hijos presbíteros, colegio presbiteral, hijos laicos. Y la cosa se terminó de deteriorar cuando se empezó a hablar de papa. Papá es papá. Ya no somos hermanos, hay uno que es papá. Esto lo dice un teólogo llamado Joseph Ratzinger, para que no me acusen a mí de cisma. A lo mejor el cisma lo hacen otros, o alguno que se lo olvidó. Pero bueno, quiero decir entonces, fíjense, la idea es, el papa está más arriba, es el jefe. Uno se puede preguntar, muchas de estas cosas no vamos a estar contestando una por una, pero vicario, por ejemplo, el vicario es el que está en lugar de. A ver, en la diócesis el vicario de educación es el que está en lugar del obispo para los temas de educación. El vicario para asuntos económicos es el que está en lugar del obispo para asuntos económicos. El vicario de Cristo es el que está en lugar de Cristo. Pero si ustedes miran en el Nuevo Testamento, los que están en lugar de Cristo son los pobres, no es Pedro. Los vicarios de Cristo, véanlo, los grandes primeros padres de la iglesia, son siempre los pobres. Pero bueno, como ven, ahí tenemos una pila de cosas. Ahí está faltando la que quizás sería la más precisa y la que utiliza bastante el Papa Francisco, que es el obispo de Roma. Pero bueno, como no había obispos en el Nuevo Testamento, ni presbíteros, ni diáconos en el sentido que hoy los entendemos, lo dejo de lado. Y vamos a tratar de ver qué nos dice el Nuevo Testamento sobre la persona, figura, ministerio de Pedro. Ahí está el obispo de Roma, ahí faltaba el último, ahí está. Ya me parecía que se lo había puesto y dije, bueno, me lo habré comido. Ahí está el obispo de Roma. Entonces veamos Pedro en el Nuevo Testamento. Como les decía, de Pedro es del que más se habla en todo el Nuevo Testamento, dejando de lado a Jesús. Fíjense, de Pedro se habla en Pablo, que además es contemporáneo, como les decía antes, es el único de los escritores del Nuevo Testamento que habla de Pedro con Pedro vivo. Particularmente en 1 Corintios y en Gálatas. Después se habla de Pedro en Marcos. Se habla de Pedro en Mateo. Se habla de Pedro en Lucas y Hechos. Se habla de Pedro en Juan. Y se habla de Pedro en cartas que se atribuyen a Pedro. Primera de Pedro y segunda de Pedro. Y todavía, aunque de eso solamente haremos un paneo muy rápido, aparecen referencias a Pedro en los escritos posteriores al Nuevo Testamento, inmediatamente posteriores. No me refiero al siglo V, me refiero al final del siglo I, siglo II, principios del siglo III. No sé si esto más o menos se entiende. Pero esto me parece que es muy importante de entender para ubicarnos que, como ven, tenemos los 4 evangelios y hechos que ya constituyen más de la mitad del Nuevo Testamento. Pablo, aunque sean nada más que en 2 cartas, aparece la figura de Pedro, las cartas de Pedro, es decir, como ven, no se habla de Pedro en Hebreos, en Apocalipsis, si es que no se refiere a Pedro el texto de Apocalipsis 11 que habla de los 2 mártires. Algunos piensan que se refiere a Pedro y Pablo, yo creo que no, pero quiero decir que por lo menos algunos lo dicen.
La carta de Santiago, aunque hay que ver si no está enfrentándose con Pablo, no con Pedro. Pero eso es otro tema. La carta de Judas y las cartas de Juan. Pero digo, como ustedes ven, es muy poco el rango del Nuevo Testamento donde no hay referencia a Pedro. Insisto, con Pedro ya muerto, lo cual algo significa, porque no es con Pedro vivo. Uno puede decir, anoche me vino a tomar unos mates, se vino a tomar unos mates Pedro. Entonces, empecemos a decir algo de la primera carta a los Corintios. Para empezar, sobre Pablo en general, Corintios, pero también para Gálatas, hay que notar que salvo un párrafo muy breve, Gálatas 2, 7, 8, Pablo siempre habla de Kefas. No dice Pedro, tampoco dice Simón. Pablo usa Kefas. Ustedes saben, Kefas es el nombre arameo que significa literalmente piedra. No es el mejor sobrenombre que a alguien le pueden poner, pero bueno, por algo será, algo habrá hecho. Lo cierto es que Pablo remite al sobrenombre Kefas que Pedro en algún momento recibió. De ahí va a venir más tarde Petros, y referido a entonces este señor que se llama Simón, que le decían piedra, pero le decimos Pedro. Yo no me hago cargo de tanto lío. ¿Me siguen, no? Bien. Entonces, tengan en cuenta eso, porque vamos a ver después esa referencia a Pedro, no a Kefas, en Pablo, algo quiere decir, y de esto brevemente diremos algo. Yo de todo voy a hablar muy poco, porque si vamos a tratar de ver todo, no alcanza. En la carta a los Corintios, Pablo habla de Cefas, Kefas o Pedro 3 veces, o mejor, en 3 bloques. Primer bloque, 1 Corintios 1:4, donde habla de los distintos partidos de la comunidad. Ustedes recuerdan, Pablo se acaba de enterar por los de Cloe que en la comunidad hay división, y uno dice yo soy de Pablo, otro dice yo soy de Apolo, otro dice yo soy de Cefas, otro dice yo soy de Cristo. Hay partidos, como ven, que no termina de ser evidente la razón, pero todo indica que la motivación tiene que ver con que alguno o algunos han preferido el modo de predicar de otro al de Pablo. Si Pablo es el padre de la comunidad, el fundador de la comunidad de Corinto, Pablo fundador de la comunidad de Corinto, de hecho, por ejemplo, cuando se suscita algún problema, van a consultarlo a Pablo. A ver, les recuerdo, en 1 Corintios 16, Pablo nos dice que están con él Estéfanas, Fortunato y Acaico, 3 enviados de la comunidad de Corinto. Probablemente, como pueden ver en 1 Corintios 7:1, a Pablo le han llevado una carta escrita con una serie de preguntas. Pueden ver en 1 Corintios 7:1, como les digo. Esas preguntas que le hacen a Pablo, probablemente las llevan Estéfanas, Fortunato y Acaico a Pablo, que está en Éfeso. Como ustedes saben, Éfeso no queda muy lejos de Corinto, es solamente cruzar el Egeo, no es que hay que dar demasiada vuelta. Pablo está con Estéfanas, Fortunato y Acaico, y después, parece ser, se suscitan una serie de discusiones. Imagínense esta, por ejemplo, dejemos volar un poco la imaginación, no estoy diciendo que sea así, pero algo puede ser. ¿Y por qué vamos a mandar una carta a Pablo y no se la mandamos a Apolo, que predica mucho mejor? Es mucho más lúcido Apolo que Pablo. No, sí, por eso se la mandamos a Pedro. No, pidamos luz al Señor Jesús que nos ilumine. Estoy diciendo lo cierto es que, como ven, hay 4 partidos que se han suscitado a raíz de algo. No pasó mucho tiempo, porque Pablo está con Estéfanas, Fortunato y Acaico en Éfeso,
Y llegan los de Cloe y le dicen que se dividió la cosa en partidos. Quiere decir que desde que se fueron Estéfano, Fortunato y Acaico hasta que llegaron los de Cloe y Pablo todavía no les mandó la carta, pasó algo. Algo de este estilo. ¿Se entiende o no? Si no me entienden, griten, aúllen, pero no se queden con nada. Entonces, Pablo, Apolo segundo, Cefas tercero, Cristo cuarto, conformarían una suerte de partidos, o mejor, para ser más precisos, personas que dicen referenciarse a. Ahora, una pregunta que no voy a contestar, pero que queda picando, es si hay un grupo que se referencia a Pedro, ¿eso significa que Pedro pasó por Corinto? Si Pedro pasó por Corinto, ¿cuándo? Porque no, por lo que sabemos de Pedro, no tenemos referencias a que Pedro haya pasado por Corinto. Es cierto que por lo que sabemos, Pedro estaba en Antioquía y después va a Roma, y no es improbable el paso de Antioquía, cruzar hacia Menor, cruzar Grecia, pero si va a cruzar Grecia, lo más razonable es cruzar directamente por la vía Ignacia. La vía Ignacia atraviesa arriba Grecia de punta a punta y desemboca en Puteoli del lado de Italia para llegar a Roma. ¿Para qué bajó a Corinto? Todo eso entra dentro de las suposiciones. De todas maneras, Corinto tiene... ustedes saben que Corinto... ¿Ustedes se ubican dónde queda Corinto o no? No importa. A ver, ustedes saben, vieron que Grecia tiene una forma como de un triángulo, se junta abajo y se abre como una mano. Ese lugarcito donde se juntan, termina la punta y se abre la mano, eso es Corinto. Por eso Corinto tiene un puerto que da al mar y otro puerto que da al otro mar. De hecho, Nerón había empezado, pero no terminó, un canal. Recién se terminó a fines del siglo XIX. Un canal para los barcos que era más barato cruzar por el canal que hacer toda la mano con el riesgo o de piratas o de algún naufragio. Entonces, pero bueno, para la cuestión, también hay un puerto que sale hacia Grecia, así que no es muy complicado. Pero lo cierto es que no sabemos que Pedro haya ido a Corinto como para que se conforme un partido de Corinto, de Pedro en Corinto. ¿Sí? Algo vamos a decir en un rato. Pero lo cierto es que tenemos acá tres grupos bien reconocidos y un cuarto del que no sabemos nada. Sabemos quién es Pablo, sabemos quién es Apolo, sabemos quién es Cefas y no tenemos ni idea quién puede ser el partido de Cristo. ¿No? A ver, les recuerdo. Apolo, según lo sabemos por Hechos de los Apóstoles, capítulo 18 y capítulo 19, fines del 18, principio del 19, Apolo era un judío elocuente, versado en las escrituras, originario de Alejandría. Por lo tanto, alguien muy preparado y que sin duda predicaría mucho mejor que Pablo, que predicaba mal. Pablo predica mal, lo dice él, no lo estoy diciendo yo. No seré yo el que critique a mí, amigo personal Pablo. Es más amigo mío Pablo que José Luis, pero yo le digo todo. Es decir, Pablo predica mal. Lo dice él, insisto, vean por ejemplo 2 Corintios 10. Se dice que la presencia del cuerpo es pobre y la palabra despreciable. Entonces, Pablo predica mal, Apolo predica aparentemente muy bien. Entonces es razonable que alguno diga, van a consultar a Pablo, mira, así es un soquete. ¿Por qué no vamos a preguntar a Apolo, que es un capo? Probablemente entonces el grupo más intelectual, la élite de Corinto, se referenciará con Apolo. Pero como ustedes saben, Pedro es el referente del judeocristianismo. Si Pedro es como, así como Pablo es el referente de la predicación a los paganos, Pedro es el referente de la predicación a los judíos. Por lo tanto, no es nada improbable que en una comunidad donde hay un grupo judío importante como Corinto, ellos se referenciaran con Pedro.
Por lo tanto, el grupo o el partido de Pedro o de Cefas sería el grupo judeo-cristiano de la comunidad. ¿Me siguen? El partido de Cristo no tenemos ni idea. Y ahí ustedes van a encontrar de todo tipo de opiniones. De todo tipo de opiniones, ¿no? La más sensata me parece la de Barrett, que dice: lo que mejor que podemos decir del partido de Cristo es que no tenemos ni idea. Bien. Entonces vemos que en la comunidad de Corinto hay una división entre grupos que se referencian a determinados personajes. De hecho, y acá solamente se lo menciono para que les quede claro, pero nada más, distintos autores van a tener una opinión con respecto a toda la carta, y algunos incluso la primera y la segunda, diciendo que toda la carta está escrita en contra de, por ejemplo, Barrett dice que toda la carta está escrita en contra del partido de Pedro. Selling dice que toda la carta está escrita en contra del partido de Apolo. Schmittals, toda la carta está escrita en contra del partido de Cristo. Yo creo que toda la carta está escrita en contra de los partidos. No quiere que haya partidos porque partido atenta contra el bautismo. Pero bueno, el bautismo provoca unidad y esto provoca división. Y esto para Pablo es insostenible. Inclusive el partido de Pablo. Pablo va a decir que ¿acaso fueron bautizados en nombre de Pablo? Pablo lo crucificaron por ustedes. Y Pablo también se critica a él, no solo a... En la siguiente unidad la tenemos en 1 Corintios 9:5. En 9:5 Pablo va a empezar de esta manera, se los recuerdo. Dice: ¿no soy yo libre? ¿No soy yo apóstol? ¿Qué es eso de no soy yo apóstol? Si para otros no soy apóstol, para ustedes sí lo soy. Ustedes son mi sello en el apostolado. ¿En qué momento lo empezaron a atacar a Pablo que nosotros no nos enteramos? ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿Y eso? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros mujer hermana como Cefas, los hermanos de Jesús? Los demás apóstoles, ¿no tenemos? Allá tenemos. Acompañado de mujer hermana. A ver, ¿cuál es el planteo por el que Pablo está respondiendo acá? Todo indica que algunos cuestionan que Pablo sea apóstol porque Pablo no está haciendo lo que Jesús dijo que había que hacer. Y Pablo lo va a decir: no estoy haciendo lo que Jesús dijo que había que hacer. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que Jesús había dicho? Que el que predica merece su salario. Vayan a las comunidades y en las comunidades se tienen que ocupar de mantenerlos. ¿Lo recuerdan? Mateo 10:10. El obrero merece su salario. A donde vayan, no lleven nada, las comunidades se tienen que ocupar de mantenerlos. ¿Qué dice Pablo? Yo trabajo para mantenerme. Hace todo lo contrario de lo que Jesús dijo. ¿Ves que no es apóstol? Es evidente, no es apóstol, está haciendo lo contrario de lo que Jesús dijo. Podemos mirar todo el capítulo 9, pero todo el capítulo 9 va en esta misma dirección, donde Pablo, es más, Pablo parece atacar su argumento, porque va a mostrar cómo es lógico siempre que no trabaje. Empieza diciendo: nadie va a la milicia a costa propia. Imagínense, yo voy a entrar en el ejército, yo me compro el fusil, el casco, el antibalas, Nadie apacienta ovejas y no toma la leche del rebaño. Nadie tiene una vid y no come los frutos. Es más, la misma Biblia dice: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Acaso Dios se ocupa de los bueyes? No, es por nosotros que lo dice. Es decir, como ven, Pablo está dando argumentos en contra de él. Es más, el mismo Jesús dijo: el obrero merece su salario. Todos argumentos en contra de él. Lo que dice Pablo es: de todos esos derechos yo no he hecho uso.
Pablo sabe que tiene esos derechos y no los quiere usar. Con lo cual les cambió el argumento, ¿no? No es un deber no trabajar, sino un derecho no trabajar. Y lo que va a decir es ¿por qué? Para mostrar gratis el Evangelio. Para que quede claro que predico gratis. A ver, no tener derecho a comer y beber quiere decir llegar a una comunidad y que la comunidad se ocupe de mi comida y mi bebida. No tener derecho a llevar mujer hermana quiere decir a que yo voy a una comunidad y voy con una compañera de trabajo, por supuesto, siempre de trabajo, y que la comunidad también la tenga que mantener. Como ven, Pablo no va con compañera, porque es otro tema que no viene al caso. Pablo, si tiene compañera, no la lleva. Algunos piensan que tiene compañera, pero que la dejó, por ejemplo, en Filipos, ¿no es cierto, Lidia? Pero no importa. Lo cierto es que Pablo no lleva compañera y predica. Pero sí llevan compañera Cefas, los hermanos de Jesús y los demás apóstoles. Evidentemente Cefas va con su mujer. Y acá es donde es bueno preguntarnos una cosa. Ustedes recordarán un texto que después lo veremos, pero ya algo decimos ahora, cuando Pedro dice, nosotros no hemos dejado todo y te hemos seguido. Que Jesús le dice, nadie que haya dejado casa, madre, ¿no? Y Lucas va a agregar, mujer. ¿Lo recuerdan ese texto? Esto invita a pensar que Pedro y los demás, cuando dice que dejaron, no está hablando de algo definitivo, sino de algo temporal. Es decir, estamos acá en Cafarnaúm. Che, muchachos, yo la semana que viene me voy a predicar a Tigre. Bueno, nosotros vamos, entonces dejan a su mujer, se van a Tigre, y de Tigre siguen para Campana, y de Campana siguen a San Nicolás llegan a Rosario, cuando llegan a Rosario pegan la vuelta. Tuvieron entonces 3 meses, dejaron a la mujer, pero después vuelven. A ver, no se olviden que el Evangelio mismo nos dice que Pedro, Santiago, Juan y Andrés dejaron todo para seguir a Jesús y medio capítulo más adelante entran a la casa de Pedro para curar a la suegra. Entonces no la dejó. ¡Ay, se las arregle la suegra! Yo me fui ya. No. Es decir, vean, para que quede claro que eso de dejar todo no parece entenderse, por lo menos acá, de un modo definitivo, sino de un modo circunstancial. ¿Se entiende? Entonces, vean, Pedro, los hermanos de Jesús, los demás apóstoles van con su mujer, van con alguna compañera, van y son mantenidos por la comunidad. Pablo dice expresamente que eso no lo hace. Ha renunciado a ese derecho que le confiere el Evangelio. ¿Está bien? ¿Hay alguna crisis de acá? No. ¿Qué gente más? En tercer lugar, en 1 Corintios 15, Pablo hace referencia a la lista de personas a las cuales se les dejó ver el resucitado y al primero que menciona, diciendo expresamente, primero a Cefas. Y dice, primero a Cefas para ponerse él como el último. Solo que la palabra último es eschatón, así que no es cualquier palabra. Profeta escatológico, bueno, qué sé yo. Lo cierto es que Pedro es el primero que vio al resucitado. Señalo acá algunas cositas, breve. Pablo está diciendo que esto es lo que él recibió. Les transmití lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras y se apareció a, y larga la lista, Pedro, Santiago, los 12, etc. Termino, más de 500 hermanos, y por último, a mí, que soy como el fruto de un aborto, bla, bla, bla. ¿Sí? Que no merezco el título de apóstol. Acá hay un pequeño paréntesis que es muy importante.
tener en cuenta. Para Pablo, apóstol es cualquiera que haya visto al resucitado y que por lo tanto se sienta obligado a testimoniarlo, a comunicarlo. Jesús se me apareció, yo debo comunicar el anuncio. Por eso para Pablo los apóstoles son más de 500. Eso de los 12 apóstoles es un invento teológico de Lucas y Hechos. Por eso cuando muere Judas hay que elegir el 12, para que sean los 12 apóstoles. Después se le olvida Lucas, porque cuando muere Santiago no eligen el 12 en representación de Santiago. ¿Sí? Pero para Pablo, apóstol es cualquiera que haya sido beneficiado de una aparición del resucitado. En la lista no hay ni una mujer. No está ni María Magdalena, cosa extraña en los relatos de la resurrección. No está. Pero ojo, a quienes me acusen, a mi amigo personal Pablo de machista, debo recordarles que Pablo está diciendo, esto es lo que yo recibí. Por lo tanto, háganse cargo de los que lo transmitieron, no de mi amigo personal Pablo. Punto 1. Punto 2. Cuando Pablo habla de, por ejemplo, más de 500 hermanos, la mayor parte de los cuales todavía viven, obviamente ahí hay mujeres. Porque de hecho, en Romanos 16, Pablo habla de una apóstola, Junia. Por lo tanto, una. Es más, dice Pablo, Andrónico y Junia, que fueron apóstoles antes que yo. Es decir, que fueron antes que Pablo recibieron el anuncio de Jesús, y Pablo reconoce que Andrónico y Junia son apóstoles. Por lo tanto, una mujer también es apóstola para Pablo. No es de los 12, obviamente. Pero entonces vean, la referencia, y esto lo dejo por ahora picando porque después vamos a ver cuando veamos Lucas, tenemos que Cefas es el primero en ser beneficiado por una aparición del resucitado. Esto es lo que dice Pablo en 1 Corintios de Cefas. Como ven, salvando esto, no hay una referencia explícita a nada que se parezca a un ministerio. Está bien, uno puede decir, Pedro ha predicado y entonces ha habido gente que lo sigue, primera parte. Pedro va y sigue predicando en las comunidades, acompañado con su esposa, segunda parte. Y todo esto porque Pedro fue beneficiado por una aparición del resucitado. Esto es lo que tenemos acá. ¿Está bien? ¿Podemos pasar a Gálatas o hay algún llanto o rechinar de dientes? En Gálatas, carta fascinante y querulante si las hay, Pablo tiene una serie de conflictos con los gálatas. Si pudiera matar a un gálata, quizás ni se confesaría de haberlo hecho. Pablo, como se tiene que defender a sí mismo porque le han criticado que no es apóstol, otra vez, lo que va a decir es, primero, que él fue perseguidor. Después de decir que fue perseguidor, dice que tuvo una revelación. Dios tuvo a bien revelar en mí a su Hijo. Y entonces, a partir de esta revelación, de este encuentro de Pablo con su Hijo, con el Hijo de Dios, se va a Arabia. Y enseguida vuelve de Arabia y se queda en Damasco unos 3 años hasta que el poder político lo quiere hacer boleta, lo quiere matar. Acuérdense, en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, Pablo dice, en Damasco los guardias del rey Aretas tenían los representantes del rey Aretas tenían guardias puestas en la entrada de la ciudad para prenderme y por eso se escapó colgado de una canasta a través del muro. En Hechos de los Apóstoles nos dice que los judíos lo querían matar y se bajó colgado de una canasta a través de los muros. Tengan en cuenta porque ya en Hechos empieza a haber una cierta diferencia
cristianos de judíos, y entonces empieza a haber una cierta crítica a los judíos que después se presta a un antisemitismo que alguna vez hemos vivido. No es la única vez que esto se ve en Hechos. Pero bueno, esto no es el tema. Entonces Pablo se escapa de Damasco, va a Jerusalén y dice que estuvo con Pedro y vio a Santiago. Si con Pedro estuvo, a Santiago lo vio. Acá se utiliza un verbo griego, historesai, de donde viene historia. Historesai es fundamentalmente un verbo que se puede aplicar desde para el turismo, es decir, estuvo viendo tal cosa, hasta un encuentro formativo. No pareciera que Pablo esté hablando de una mirada turística a Pedro, sobre todo porque lo contrasta con vi a Santiago, pero tampoco con que Pablo haya ido a formarse con Pedro por dos razones. Primero, porque dice que estuvo 15 días nomás, por lo tanto, es poco tiempo para una formación. Y segundo, porque todo el capítulo 1 de Gálatas había dicho que él está llamado por Jesucristo y no por ninguno de los apóstoles. Si Pablo dijera acá que fue a formarse con Pedro, el capítulo 1 estaría de más. Y les aseguro que el capítulo 1 de Gálatas no está de más. Lo cierto es entonces que él fue a Jerusalén y aprovechó para hablar con Pedro. Seguramente habrá escuchado, habrá hablado, habrá preguntado. Más de eso no podemos saber. Todos los biblistas que quieren ser creativos y originales suelen decir, seguramente del tiempo no hablaron. Y entonces salta otro y dice, además del tiempo en Palestina que no cambia nunca, que siempre es igual, menos motivo para hablar del tiempo todavía. ¿No? ¿Qué quiero decir? Evidentemente, Pablo escucha, pregunta, no sabemos qué. Pero insisto, no tenemos mucho tiempo, tenemos 15 días. Y de ahí Pablo se va. No sabemos, según Pablo, no sabemos dónde, tampoco no es el tema interesante en este caso. Probablemente Pablo se haya ido para su región originaria, es decir, Cilicia. Sobre todo porque Pablo dice, me fui a las regiones de Siria y Cilicia. La capital de Cilicia es Tarso, la capital de Siria es Antioquía, donde según Hechos Pablo va a ir. ¿Me siguen? Pero bueno, como ven, solo sabemos eso. Pablo se encuentra, tiene una conversación, o unos días de conversación con Cefas. Pero punto. De ahí Pablo se va, como le digo, probablemente a Siria y Cilicia. Lo cierto es que después Pablo queda un tiempo en Antioquía, donde va a estar con Bernabé. Pablo y Bernabé van a ser los encargados de la comunidad de Antioquía, una comunidad, algunos creemos que la comunidad de Antioquía fue una de las comunidades que más le aportó teología a Pablo, pero bueno, es un tema para otro momento. Y después hay algunos viajes de Pablo a Jerusalén. Si ustedes miran Hechos, en Hechos parece haber 6 viajes. En las cartas de Pablo parece haber habido 3. Hechos suele tener una intención teológica con Jerusalén, así que a lo mejor habría que creerle menos a Hechos que a Pablo. Además de que Pablo, de él, sabía más o menos, ¿no? De cuándo fue, cuándo no fue. Entonces, sabemos que Pablo va a Jerusalén con Bernabé y con Tito. Y acá va a usar palabras muy duras con respecto a otros que no sabemos quiénes son. Pero va a decir contra aquellos que espían nuestra libertad para reducirnos a servidumbre y esclavizarnos. Empieza a usar una serie de palabras durísimas contra algunos que no sabemos quiénes son, pero que evidentemente se está refiriendo a seguidores de Cristo, no a judíos que son perversos, malos y caca. Está refiriéndose a los cristianos que siempre somos buenos y ejemplares. Lo cierto es que dice, y no nos juntamos con nadie, salvo con los que son tenidos por columnas, es decir,
Santiago, Pedro y Juan, Santiago, Cefas y Juan, a solas para que estos tipos no le queremos dar ni 5 de pelota. Y entonces va a decir esto, vean, se juntan ahí para hablar de lo que Pablo había venido haciendo, Pablo y Bernabé. En un momento dice, para saber si había corrido en vano. Yo me permito un pequeño paréntesis, acá breve, porque yo tuve un seminario, yo creo que el seminario que nosotros tuvimos en ese momento era, si no el mejor o uno de los mejores de la Argentina, en ese momento, lo cual no es demasiado, ¿no? Pero en el seminario que nosotros estuvimos, era un seminario eclesiólatra, por decirlo suavemente. Entonces, la iglesia, yo llegué a escuchar a un superior que dijo en una misa, prefiero equivocarme con el superior antes que acertar sin él. Eso es de un enfermo psiquiátrico. Eso es. Pero bueno, más allá de eso, entonces, el tema era, bueno, por ejemplo, ¿no? te repetían a cada rato, Santa Teresa dice, muero hija de la iglesia. Ponelo en su contexto, papá, que no estás diciendo lo que dice Teresa. Pero bueno, no importa. Entonces, la idea era, Pablo va a Jerusalén para ver si había corrido en vano. Es decir, si Pedro le decía que no, Pablo, su tierno y obediente, iba a decir, entonces no voy a hacer lo mismo. Pero no tener ni idea de Pablo. Cuando Pablo dice, para saber si había corrido en vano, porque si me decían que no, se lo iba a discutir hasta el día del juicio final a la noche. Por favor, lo que quiero decir acá es, Pablo quiere someter y debatir sobre lo que están haciendo. Y lo que están haciendo es gravísimo, que es reconocer como judíos a los paganos solo por el bautismo sin pedirle circuncisión. Eso es gravísimo, eso es una atrocidad. ¿Cómo vas a reconocer como judío a un incircunciso? Pablo, que va a decir, está unido a Cristo, ya es judío porque Jesús es el Hijo de Dios. Ya tiene el Espíritu por el bautismo. Pero bueno, no me interesa en este caso entrar en este tema. Lo cierto es que Pablo se junta con Bernabé y Tito se juntan con Santiago, Cefas y Juan. Santiago no es Santiago el hermano de Juan, que parece que ya había muerto. Santiago es el hermano de Jesús. Y entonces, ellos, dice acá, nos dieron la mano en señal de comunión. Ellos irían a los circuncisos y nosotros a los circuncisos. Y el que, viendo que a Pedro, nos dice Cefas, Pedro, le había sido dado el evangelio de la circuncisión, a nosotros el de la incircuncisión, nos dimos la mano Pedro y yo. De nuevo, como ven, estos dos versículos que yo se los había marcado antes, ahí, Gálatas 2, 7, 8, algunos han pensado que acá hubo una especie de decreto. Una especie de decreto en el sentido de decir, a ver, está claro, Pedro a los circuncisos, Pablo a los incircuncisos. Y entonces lo que estaría acá es citándose, Pablo estaría citando el decreto de la Asamblea de Jerusalén, que algunos la llaman Concilio de Jerusalén, cosa rara si no había obispos. Pero bueno, es una asamblea en Jerusalén donde se queda claro que Pablo va a predicar a los incircuncisos, Pedro va a predicar a los circuncisos. Lo que tampoco queda claro, y esto es de discusión, si se refiere a las personas incircuncisas, circuncisas, o a los territorios incircuncisos o circuncisos. Es decir, este lugar es mayoritariamente, habrá 6 judíos, no importa en ese sentido, este lugar es mayoritariamente incircunciso, va Pablo. Este lugar es mayoritariamente circunciso, va Pedro. Por eso el problema va a ser en Antioquía, donde había una comunidad judía importantísima y había muchísimos paganos, que va Pedro y va Pablo y se pelean. Pero bueno. ¿Hasta acá me siguen? Pero entonces vean, acá en la Asamblea de Jerusalén se ponen
de acuerdo Pedro y Pablo, o Pedro, o si quieren, Santiago, Cefas y Juan, con Pablo, Bernabé y Tito. ¿Está bien hasta acá? Pero enseguida de eso, ¿qué pasa? Pablo y Bernabé vuelven a Antioquía y Cefas va para Antioquía. Y acá se arma un lío que no es fácil de precisar. Yo les doy mi opinión, hay otras, pero se las puedo decir si quieren, porque no quiero que se queden con la mía solamente. Pero Pedro va, y el tema es que en las comunidades, una de las características que tenían las comunidades cristianas antiguas era el comer juntos, el Sin-Stein. Ahora, en las comunidades de Antioquía comían juntos. Cuando llega Pedro, comen juntos, pero aparecen los de Santiago. Punto 1, no queda claro quiénes son los de Santiago, si son enviados por Santiago o son los que son más papistas que el Papa, o más santiaguistas que Santiago. Sobre todo porque Santiago le dio la mano a Pablo un versículo antes. Entonces no sería raro que hubiera algunos más santiaguistas que Santiago. ¿Qué pasa? Ellos ven que comen juntos y dicen, no, ¿cómo voy a comer con paganos? Si no estaban reconociendo que los paganos por el bautismo eran verdaderamente judíos. Y entonces se separa Pedro y hasta Bernabé, dice Pablo con mucho dolor. Lo cierto es que acá Pablo dice algunas palabrotas y se retira y no vuelve más a Antioquía. Pablo se va y no vuelve más. Acá tenemos un tema que vamos a verlo después también, y es, aparentemente, Hechos lo cuenta de otra manera. Hechos cuenta que el problema tuvo que ver con que Pablo y Bernabé deciden ir a las comunidades que ya habían ido a ver cómo estaban. Bernabé dice, llevémoslo a Marcos. Pablo dice, con Marcos no voy a ningún lado porque ese mocoso nos dejó en banda. Y entonces se pelean Pablo y Bernabé se va con Marcos y Pablo se va con Silas o Silvano. Esto es Hechos, capítulo 15. Lo cierto es que está claro que después del concilio o sínodo o asamblea de Jerusalén, entre Pablo y Bernabé hay una pelea. La cuestión que quedará picando, yo después puedo dar mi opinión también, es que esta pelea fue importante, pero no fue definitiva. ¿Por qué lo señalo? Porque Pablo, en la carta a Filemón, dice que está con Marcos, por ejemplo. Pablo, cuando habla de Bernabé, nunca habla mal de Bernabé, jamás. Es más, en 1 Corintios 9 dice que acaso solamente Bernabé y yo estamos privados del derecho de no trabajar. Es decir, Pablo lo menciona a Bernabé a su nivel, a su altura. Siempre Pablo, es más, cuando dice acá de la pelea, dice hasta Bernabé. Lo cierto es que Pablo se va, Pablo tenía su carácter, más o menos, y entonces se va. Y Pablo se va al Egeo, un tonto, va a predicar en casi las griegas, ¿no? Se va a predicar en toda la región del Egeo. Menciono muy brevemente, es coherente con el modo de vida de Pablo, que trabaja, y Pablo trabaja reparando carpas o haciendo carpas. Pablo va ¿a dónde? Puertos. A ver, muy breve. Imagínense, un camello hace de 22 a 25 kilómetros diarios. Nada. Pero imagínense que uno tiene que hacer 200 kilómetros para llevar higos desde la India hasta el puerto de Antioquía. 200 kilómetros. Se arman y desarman las carpas 19 veces. ¿No? Y a la vuelta otras 19 veces. Al llegar al puerto se descarga la caravana, se carga todo en un barco y esperan que venga el otro barco que viene y trae trigo para llevar a la India. Y entonces el trigo que va a la India se lleva, se carga la caravana y de nuevo cargar y descargar. Las carpas se rompen, suele pasar. ¿Quién las repara? En el puerto es el lugar ideal.
En el puerto es el lugar ideal. Entonces, en el puerto, mientras cargan y descargan, tienen 15 días, 20 días, Pablo repara carpas o arregla carpas, y mientras Pablo repara, habla, y te deja la cabeza con Cristo así. Cuando Pablo predicó a un tipo que era el que tenía la carpa número 6 de la caravana, el tipo llega a la India y forma una comunidad. Y acá no hay congregación para la doctrina de la fe que controle las comunidades que se fundaron. Ahí hay una comunidad nueva fundada por un tipo que tenía la carpa número 6. Los de la carpa 8 fueron otras. ¿Se entiende? Pero quiero decir, entonces, vean, Pablo va a puertos, por eso vean, Éfeso, Troa, de Filipos, Tesalónica, Atenas, Corinto, puertos. Entonces, ¿no? Es ideal para el tipo que trabaja, predica mientras trabaja. Ahora, como les decía, Pablo se va y ya no sabemos más nada. Algunos autores, a ver, yo no estoy de acuerdo, para no estar de acuerdo con Raymond Brown, debería yo pedir por mi gran culpa, porque es uno de los monstruos del siglo XX, biblistas, pero Brown dice que en la carta a los Gálatas pareciera como que Pablo se pone por abajo de Cefas acá, igual que Cefas acá, y por arriba de Cefas acá. Porque lo cierto es que Pablo acá le dice adelante de todos a Cefas que vos, que vivís como un pagano, obligás a los paganos a judaizar, sos un hipócrita. No le está diciendo, oh Pedro. No parece el Pablo que dice, a ver si había corrido en vano. Le dice, Pedro, vos estás corriendo en vano. Pues yo les decía, me parece que es conocer poco a Pablo, decir que Pablo se iba a someter. Fácil. ¿Se entiende entonces? Lo cierto es que Pablo acá tiene una actitud y se separa de Cefas, al cual lo acusa de hipócrita. Tengan en cuenta que la palabra hipócrita es una palabra de ciudad, no es una palabra de campo. Ustedes van a decir, pero Jesús la usa, sí, pero las usa hablando de quién. Las personas de ciudad, porque el hipócrita es el actor. La palabra hipócrita es el actor que se pone la máscara y sonríe, se saca y se pone la otra máscara y está con cara de traste. Es decir, es el que tiene una máscara, ese es el hipócrita. ¿Está bien hasta ahí? Como ven ustedes, entonces, Pablo reconoce a Pedro, lo reconoce como una autoridad. No solo lo reconoce como una autoridad, sino que además lo pone a su nivel y lo valora. Cosa que no hace con otros, porque Pablo no menciona. Bueno, menciona a Juan cuando habla de las columnas, pero después dice que no importa, que lo fueran si ante Dios no hay acepción de personas. ¿Cómo ven? Pero como se me está haciendo muy tarde, empiezo a ir un poco más rápido. Pasemos ahora a los evangelios y hechos, ¿no? Porque en Marcos, si ustedes ven, Pedro aparece siempre primero en las listas. A ver, en el mundo antiguo, que alguien sea primero, que alguien sea segundo, quiere decir que ese es un orden jerárquico. Por eso es para pensar por qué aparece Apolo segundo y no Pedro en la lista de los que da Pablo cuando habla de los partidos. Seguramente porque el partido de Apolo fue el causante. Pero vean, las listas de 12, siempre es Pedro el primero y siempre el último Judas. Insisto, no son azarosos los nombres. El orden altera el producto. ¿Te tapo? No. Mejor, yo tengo claro que no soy transparente en esto. Entonces, vean, a veces aparecen listas de 3 apóstoles. Por ejemplo, Pedro, Santiago y Juan fueron a ver a la hija de Jairo. Pedro, Santiago y Juan fueron a la transfiguración. Pedro, Santiago y Juan fueron a la salida del monte, a la salida del templo. Pedro, Santiago y Juan fueron con Jesús cuando Jesús le dice, ven en una hora, ¿se acuerdan? Sí, siempre aparece Pedro primero, y también en la lista de los 12. Es más, cuando se habla de los llamados a seguir a Jesús, el primero que es mencionado es Pedro.
Esto no es casualidad. Estoy hablando de Marcos. Por otro lado, por muchas veces Pedro aparece como el representante o el vocero. Por ejemplo, Jesús se va y Pedro y los otros lo van a buscar y le dicen: todo el mundo te anda buscando. Pedro ahí habla en nombre de los demás. Pedro en el capítulo 9, capítulo 10, maestro, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Es decir, Pedro con mucha frecuencia aparece como el bocón, el vocero, el que habla por, lo cual no significa de ninguna manera más que eso. Es interesante que los tres preferidos de Jesús, los mismos tres que van a todos lados, 3:16, 5:37, 9:2, 13:3, 14:33, esos tres primeros reciben sobrenombre. Simón de sobrenombre Pedro, no sabemos por qué, y Santiago y Juan de sobrenombre Boanerges, hijos del trueno. Esto es un poco más claro el motivo por el cual son un poco más cabrones, pero ya no interesa en este caso. Pero es interesante que los tres reciban sobrenombre. Ahora, todo el Evangelio de Marcos termina en 8:29, porque el Evangelio había dicho de entrada en 1:1 que el tema principal es confesar a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Lo recuerdan? En 1:1, comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando Jesús pregunta quién dice la gente que es el Hijo del Hombre, Pedro va a decir el Cristo. Pedro es el que hace el reconocimiento primero. El segundo lo va a hacer un centurión. Capítulo 15, versículo 39. ¿No? Ahora, enseguida de que Pedro reconoce a Jesús como el Cristo, cuando Jesús empieza a decir que lo van a matar, Pedro reprende a Jesús y Pedro es reprendido por Jesús. ¿Sí? ¿Me siguen, no? Como ven, acá tenemos una disociación, digamos, de alguna manera. Ahora, lo que va a ser interesante es que estos tres preferidos, Pedro, Santiago y Juan, son los que más van a incomprender a Jesús. Les recuerdo, Jesús acaba de decir: ¿quién dicen que soy? El Cristo, gritó Pedro. Muy bien. Jesús, ¿qué va a decir? 3 veces: me van a matar. Cuando Jesús dice me van a matar, primero Pedro lo reprende, tercero Santiago y Juan quieren sentarse a la derecha y a la izquierda cuando llega la gloria. Cosa que, como ustedes saben, cuando Jesús llega a la gloria, a la derecha y a la izquierda hay 2 ladrones. ¿No? No están Pedro, Santiago y Juan. ¿No? ¿Está bien? Entonces, vean, los 3 que son los preferidos son los que aparecen como los que no lo entienden. Pedro el primero, primer anuncio de la pasión, Pedro, tercer anuncio de la pasión, Santiago y Juan. El segundo anuncio de la pasión está bastante armado por Marcos, porque a Marcos le gustan mucho las cosas de A3, y es en general, no hay uno en particular. ¿De qué hablaban por el camino ellos callados, que habían estado discutiendo quién era más importante? ¿Lo recuerdan? En el capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, para que no sea muy difícil, del Evangelio de Marcos. Pero vean, los 3 preferidos, los 3 que van con Jesús, como ven, a la resurrección de la hija de Jairo, los 3 que van con Jesús al monte, a la transfiguración, los 3 que van con Jesús, y también Andrés, son 4 ahí, que Jesús dice que no va a quedar piedra sobre piedra, los 3 que van con Jesús un poco más adelante que los demás, cuando Jesús lo van a capturar, son los que no entienden. Como ven, Pedro y las comunidades apostólicas no quedan muy bien paradas en este caso. Sin embargo, vean, Pedro va a ir más allá, porque Pedro lo niega a Jesús, pero lo niega sin ningún motivo. Acuérdense, Pedro fue y les dijo, se los entregó. Se pusieron contentos y decidieron darle plata. Pero Pedro no lo niega por plata. Es más, acuérdense que nos dice, capítulo 14, 1, que habían decidido matarlo. Ya estaba decidido, sin juicio ni nada.
pero no durante la Pascua para que no haya problemas con la multitud. Lo pueden matar en la Pascua porque fue Judas a contarlo. Yo mezclé Pedro con Judas recién, perdón, discúlpeme. No, quiero decir, ahora van a decir, ya me di cuenta, pero entonces, cuando Pedro, después de que Judas lo negó, sigue a Jesús y lo van a, él lo va a negar las famosas 3 veces, ahí mezclé, que no sé por qué, se mezclé todo, ya sé por qué, pero lo digo después. Tiene que ver con Juan, disculpen. Entonces, vean, lo niega, vean que las negaciones son cada vez más graves. La tercera negación, Pedro lo niega con juramentos e insultos. Es decir, se fue a la lona. ¿Se entiende? Se fue a la lona. Lo niega jurando e insultando, no conozco. Sin embargo, vean, cuando Jesús resucita, ¿qué les dice el joven que está en la tumba a las mujeres? Vayan y díganle a Pedro que me verá en Galilea. Es decir, Jesús sigue apostando por Pedro. A pesar de todo, sigue apostando por Pedro. Este es el Pedro del Evangelio de Marcos. Vamos a Mateo. Chan, chan. En Mateo, como en Marcos, es el primero en ser llamado y es el primero en las listas. Es interesante que en Mateo hay un bloque entero que va desde el capítulo 14 hasta el capítulo 18, en el cual Pedro va a jugar un rol importante. Por ejemplo, Jesús camina sobre las aguas, eso ustedes lo recuerdan, eso está en Mateo, está en Marcos. En Mateo también Pedro camina sobre las aguas. No solo Jesús. ¿Se acuerdan? Señor, si sos vos, mandame ir a ti. Y Jesús dice, bueno, venite. Y que Pedro cuando empieza a dudar, se empieza a hundir. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice, hombre de poca fe. Esa frase, hombre de poca fe, aparece en 6.30, un texto Q, aparece en 8.26, el texto de la tempestad, aparece en 14.31, el texto que estamos comentando, y aparece en 16.8. Es decir, Jesús le dice a los discípulos, y sobre todo a Pedro, que son de poca fe, esto en contraste con que a un pagano y a una pagana le dice Jesús que tienen mucha fe. Acuérdense el centurión, no he encontrado en Jerusalén tanta fe, y a la mujer, mujer grande es tu fe. ¿Se acuerdan? Una pagana, un pagano. Es decir, los discípulos, los apóstoles, los capos de Tuticapi, son los que tienen poca fe. 2 paganos, uno y una, son los que tienen una gran fe. Pedro, entonces, aparece como alguien de poca fe. De nuevo, Pedro también es el vocero. Más de una vez. Acuérdense, por ejemplo, en 18:21, para poner un ejemplo. Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a un hermano la ofensa que me haga? Es en nombre de todos, está hablando, o algo que es para todos. Ahora, Pedro va a aparecer, esto lo vamos a ver enseguida, como piedra de edificación y también como piedra de tropiezo. Uno de los temas que va a aparecer ahí y que tiene que ver con que ustedes lo habrán visto en prácticamente todas las pinturas, salvo las muy antiguas, Pedro aparece con llaves en la mano, así como Pablo aparece con una espada, Pedro aparece con llaves, es porque en el texto que enseguida vamos a ver brevemente, Jesús le dice, yo te daré las llaves. Ahora, las llaves, es un texto tomado de Isaías 22, y dice esto, está hablando de que al mayordomo del palacio le dice Isaías que le va a pegar un patadón y lo va a echar. Y llama a otro y le dice, pondré la llave de la casa de David, es decir, del palacio, sobre su hombro, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Es decir, es el mayordomo Pedro.
Digo, las llaves es eso. Ahí se había metido. No, yo no. El mayordomo del reino. También aparece en el capítulo 17 un texto que es muy raro, donde Pedro le dice a Jesús que le habían dicho si pagaba o no pagaba el impuesto al templo. El impuesto al templo era la didracma. Es un tema interesante, pero no vamos a meternos acá. Lo interesante es que Jesús paga, o mejor, hace que Pedro encuentre plata adentro de un pescado, ¿lo recuerdan? Cuando Pedro encuentra dentro del pescado la plata, paga por Jesús y por Pedro para que no les sea motivo de escándalo. Pero teóricamente no debería pagar ni Jesús ni Pedro porque son hijos. Es decir, Pedro como Jesús son hijos de Dios y no deberían pagar el impuesto al templo. Tenemos finalmente las negaciones de Pedro, que son más suavizadas con respecto a las de Marcos. Es demasiado duro Marcos. Pero miren esto, para redondear el texto famoso donde se habla del ministerio de Pedro. Miren, Pedro y su ministerio. Vean, tenemos este tema. Acuérdense el texto, Pedro, Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús, Entonces, Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, ¿lo recuerdan? Entonces Jesús, ante el dicho de Pedro, reacciona, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué es bienaventurado? Porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo a mi vez te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Como ven, tenemos una reacción de Jesús, una relación del dicho con la humanidad. No te reveló esto la carne ni la sangre. No es de la humanidad, esto no lo sacaste por ser humano. ¿Por qué? Porque esto te lo reveló Dios. Sí, lo ven, ¿no? Le da un sobrenombre, Pedro, y una metáfora que tiene que ver con una piedra que edificará la iglesia. Pero enseguida sigue. Pedro le dice que esto no te suceda. Y Jesús, a la reacción de Pedro, le dice, quítate de mi vista, Satanás. Como ven, ¿esto por qué? Porque esto no es de los hombres, es de los hombres y no de Dios, al revés de lo anterior. Como ven, lo anterior era de Dios, no de los hombres. Esto es de los hombres, no de Dios. Jesús le va a aplicar un nuevo sobrenombre, Satanás, y ahora una metáfora de una piedra, escándalo. Como ven, el ministerio de Pedro en Mateo es doble, no es esto solo, es esto y esto. ¿Se entiende? Digo, porque a veces uno pareciera como que se pelea con los protestantes, o los protestantes se pelean con los católicos, y entonces los católicos le tiran esta parte y se olvidan de esta. Y los protestantes le tiran esta parte y se olvidan de esta. Y el Pedro en Mateo es este y este. De hecho, hay un libro muy interesante que dice, esto revela que el ministerio de Pedro es piedra de edificación y piedra de tropiezo. Muchas veces ha habido Pedros que fueron motivos de edificación, pero también muchas veces ha habido Pedros que fueron motivo de escándalo. Esto lo dice un libro que se llama El Nuevo Pueblo de Dios, escrito por Joseph Ratzinger. No, yo soy un tipo muy... Bien. Vamos ahora a Lucas. A ver, de nuevo, primero aparece Pedro en las listas. Pero es interesante, segundo aparece Juan, no Santiago. De hecho, Pedro y Juan van a preparar la Pascua. Pedro y Juan aparecen en Hechos en más de una ocasión. Santiago no. Como ven, para Lucas y Hechos, Juan es más importante que Santiago. Para Marcos, Mateo también, Pedro, Santiago y Juan. Ahora van a ver Pedro, Juan y Santiago. Lucas retrasa un poco el llamado a los primeros pescadores. Lo retrasa que tiene más motivación psicológica. A ver, convengamos. Marcos, Jesús llegó
y nadie lo conoce, es una sopa de copa, y pasa por ahí, hay dos tipos que están pescando y que vienen pescando desde hace 25 años y dicen, síganme que no los voy a defraudar, y lo siguen. Dejaron todo y lo siguen. Son unos idiotas. Acá en Lucas, Jesús predicó, capítulo 4, Jesús curó a la suegra de Pedro, capítulo 4, Jesús hace una pesca milagrosa, capítulo 5, ahora síganme, ahora sí, ahora ya tiene una motivación. Pero lo interesante es que cuando Jesús, acá no aparece Andrés, aparece Pedro, la barca de Pedro, y la otra barca es de los compañeros, dice Lucas. Compañeros son los socios. Era forma de hacer lo que hoy llamaríamos una cooperativa, porque cobraban hasta el 40% de impuestos los romanos a los pescadores. Entonces, juntarse aliviaba costos. Entonces, los compañeros Santiago y Juan y Pedro reciben el llamado, los haré pescadores de hombres. Pedro se pone de rodillas, alejate de mí que soy un pecador. ¿Y qué dice el texto? Ellos, dejándolo todo, lo siguieron. Seguir a Jesús para Lucas supone dejar todo, ¿no? Como decía Marcos, dejaron la barca, dejaron a sus padres. No, acá supone dejar todo. Cosa que en Marcos lo dice en otros contextos, pero no en este contexto. De nuevo, Pedro también es el vocero, más de una vez. También tenemos las negaciones de Pedro. Ahora, es interesante un dato. Si ustedes recuerdan, en las tentaciones, hay varias cosas a tener en cuenta, pero no nos da el tiempo, pero en las tentaciones, ¿se acuerdan? Está en el capítulo 4, las tentaciones terminan con esta frase: Satanás se retiró hasta el tiempo oportuno. No es que se fue derrotado, sino hasta el tiempo oportuno. ¿Cuál es el tiempo oportuno? Vean que en el capítulo 22 nos va a decir, Satanás entró en Judas. Y ahora, versículo 31, Satanás le pidió a Jesús permiso para cribarlos a todos como el trigo, y Jesús le dice a Pedro, cuando vuelvas confirma a tus hermanos. Es decir, como ven, Lucas interpreta en clave satánica las negaciones de Pedro y la traición de Judas. ¿Se entiende? Pero no va a ser lo mismo. La de Judas quedó ahí, Pedro volvió. ¿Se entiende, no? De hecho, en el relato de Lucas, como en Pablo, no hay aparición a mujeres del resucitado. Hay aparición. Primero que nada, en Lucas, ustedes ven, toda la Pascua es un día. Jesús resucita y ese mismo día se va al cielo. Todo es el mismo día. Peregrinos de Maús, etc. Cuando Jesús se encuentra con los peregrinos de Maús, cuando los peregrinos vuelven, es verdad, ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Es decir, Pedro fue el primer beneficiario. Los segundos beneficiarios son los dos peregrinos de Maús. Uno es Cleofás, el otro quizás la mujer de Cleofás. Como ustedes saben, la mujer de Cleofás había estado, según Juan, al pie de la cruz. Por lo tanto, si hubo una mujer, está silenciada, como suele pasar con las mujeres, que hay que silenciarlas porque no se les cree porque dicen cosas de mujeres. Eso dice Lucas, no te la agarres conmigo. Las mujeres son cosas de mujeres, no se les cree. Acuérdense, unas mujeres fueron, pero ya ves, no pasa nada. Eso dice lo que viene a Maús, no lo digo yo. Así que no se la agarren conmigo. Yo no seré yo el... Vean ahora Hechos. Continuidad con Lucas. También es el primero en las listas. Hay una lista de los 12, o de 11, porque Judas tuvo un percance. Hay una lista de 11, primero aparece Pedro. Es más, Pedro, en nombre de los 12, toma la decisión de reemplazar a Judas. Pedro, en nombre de los 12, habla a la multitud después de Pentecostés. También es vocero de los 12. Es más, Pedro y Juan aparecen como los primeros predicadores en la zona de Jerusalén. Van a hacer el primer milagro, presos, van a ir a Samaria juntos.
porque en Hechos, el primero que predica a paganos y los bautiza es Pedro, no es Pablo. Lo cual nos dice, pero es coherente con Hechos. De hecho, Pedro también va a estar preso y se va a fugar movido por el Espíritu de Dios, ¿se acuerdan? Y de hecho después Pedro va a intervenir en la Asamblea de Jerusalén. Pedro es el que va a decir, no les pedimos la circuncisión. Y Pablo y Bernabé se ponen a contar anécdotas, pero el que decide es Pedro. ¿Se entiende? A ver, para que lo vean bien, miren esto. Miren este dato. Biblia del Pueblo de Dios. Nota A12. Y si no sé cuánto. Vean, la nota de la Biblia del Pueblo de Dios dice esto. A partir de este hecho, de este relato, Pedro ya no vuelve a ser mencionado en el libro de los Hechos. Eso dice en Hechos 12, el libro del Pueblo de Dios. ¿No es verdad? Si lo aparece en la Asamblea de Jerusalén. Miren, la nueva edición de la Biblia del Pueblo de Dios no dice nada. Se dio cuenta que metió la pata. Digo para que cuando ustedes vean las notas, esto no lo digo para criticar la Biblia del Pueblo de Dios, porque estoy diciendo que cambiaron. Cuando uno cambia es una persona que digo para que constaten lo que dicen los textos, no se compren lo que dicen los textos. Pues miren, ahí lo ven. Bien, vamos a Juan. No es el primer llamado. Andrés es llamado antes que él. De hecho, los primeros llamados son dos discípulos de Juan el Bautista, uno de los cuales es Andrés. Andrés lo llama a Cefas. Pedro va a ser el que cuando todos se van, Jesús le dice, ustedes también se quieren ir, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna, son palabras de vida. Es un tema más o menos semejante a la confesión de fe de Pedro. Pero Pedro no entiende bien a Jesús. Acuérdense, cuando Jesús empieza a lavar los pies, Pedro le dice que no le lave los pies. Que Jesús le va a decir, si no me lava los pies no tendrás... Entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro no entiende bien a Jesús. Pedro es el que le corta la oreja al servidor del sumo sacerdote, al cual, además de que se nos dice quién es, se nos dice cómo se llama el servidor del sumo sacerdote, que se llama Malco. Es decir, Juan, que le gusta mucho precisar cosas, agrega el nombre y agrega quién es el que le cortó la oreja. Entre paréntesis, les cuento a modo de pequeño chascarrillo para matizar 3 segundos, porque estamos apuradísimos. En el seminario de Córdoba había una peluquería y la peluquería se llamaba Malco. Bien, eso no sé si alguno quería cortarse el pelo ahí. Es interesante un dato. Marta va a decir lo mismo que dijo Pedro en Mateo 16. Marta, la hermana de Lázaro. Tu hermano resucitará. ¿Crees esto? Sí, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Lo mismo que había dicho Pedro. Pero ¿por qué no se habla de la confesión de fe de Marta? Del primado de Marta. Es más, el Evangelio de Juan está escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. 20:23. ¿Por qué no se habla de la confesión de fe de Marta? Perdón, 20:31. No dije 20:31. Ahora, Pedro, cuando Jesús dice, Pedro dice, yo te voy a seguir. Y no solo dice que lo va a seguir, dice, pondré la vida por ti. Digo, aclaro, poner la vida, porque no es lo mismo que dar la vida. Dar la vida es una porquería. Dar la vida es suicida. El Evangelio dice poner la vida delante, arriesgar la vida, que no es lo mismo. Dar la vida es suicida. Poner la vida, jugarse la vida, es otra cosa. El otro día me contaron una señora que se le quemó la casa y adentro estaba la hijita. Se metió corriendo a sacar la hijita y la sacó. Estuvo
quemadura de 30% del cuerpo. ¿Se arriesgó? Sin duda que se arriesgó. ¿Tenía ganas? Ninguna. Además, si la hija estaba afuera, minga, a ver cómo se quema la casa, viva, viva. ¿Qué me importa? ¿No? Entonces, exponer la vida. Pero entonces vean, ¿qué es lo que va a decir Pedro? Yo te voy a seguir. Yo te seguiré y pondré la vida por ti. Eso dice, ¿te vas a poner la vida por mí? ¿Me vas a negar? Papá, ¿qué me negas? Es interesante que en Juan las negaciones de Pedro son 3, pero se mencionan 2. La tercera se dice y lo volvió a negar. Las primeras negaciones, la primera y segunda, Pedro dice no soy. En contraste con que Jesús había dicho unos versículos antes, yo soy 2 veces. Jesús dice 2 veces yo soy, Pedro dice 2 veces no soy. El que va a poner la vida lo sigue, porque lo sigue. El texto dice que Jesús fue y atrás fue Pedro, usa el verbo apoliteo. Y cuando era una mucamita, lo digo con ironía, dice, pero vos sos uno de ellos, no soy. Es decir, Pedro, el que había ido a jugar la vida, no soy. Pero cuando, Pedro, les recuerdo, está calentándose a las brasas, ¿no? Cuando más adelante, a unas brasas, Jesús está calentando un pescado, a Pedro, ¿se acuerdan? Pedro, ¿me amás más que estas cosas? Estas cosas con las que Y entonces cuando Jesús le dice, ¿me amás más que estas cosas? Pedro le va a decir, ¿sabes que te amo? No, ¿sabes que te amo? A la tercera vez, Pedro se entristeció porque se acordó de las 3 negaciones. No es porque, ay Jesús, ¿por qué dudas de mí? No, me mató, me pegó en acá. Pero vean, Pedro es el que dice voy a pescar. Es decir, fracasamos, hermanos. Íbamos a ser pescadores de hombres, pero fracasamos. Vamos a pescar pescado porque con esto de ser pescadores de hombres fue bueno mientras duró, pero a Jesús lo mataron. Fracasamos. Así que vamos a pescar. Lo divertido es que cuando pescan, porque no habían pescado nada, cuando pescan se dan cuenta que tienen que ser pescadores de hombres y sacan 153 peces grandes, que es una referencia a la misión. ¿Sí? ¿Me siguen? Lo que va a ser interesante, y con esto termino esta parte de Juan brevísimamente, es que salvo al pie de la cruz, Pedro aparece siempre al lado del discípulo amado. Es decir, el discípulo amado no aparece nunca solo. Siempre aparece junto a Pedro, salvo al pie de la cruz que aparece junto a la madre. Siempre el discípulo amado un poquito más arriba que Pedro. Pedro le dice al discípulo amado, pregúntale quién es el que lo va a negar. Pedro corre más despacio que el discípulo amado. El discípulo amado lo deja entrar, Pedro ve las cosas. El discípulo amado entró, vio y creyó. El discípulo amado creyó. En la barca está Neto y el discípulo amado le dice a Pedro, ese es el Señor. ¡Pum! Pedro, que estaba medio en bolainas, se tira al agua. ¿Sí? Entonces, vean, siempre, es evidente que acá la comunidad sectaria del discípulo amado, cuando se empieza a dar cuenta que se están quedando cada vez más solos y son cada vez menos, tiene que abrir las puertas a otras comunidades, y a las comunidades a las cuales le va a abrir las puertas son a las comunidades de Pedro. Siempre nosotros somos más importantes, pero Pedro es un amigo, No es como yo, pero es un amigo. Por eso la pregunta, ¿Pedro me amás más que estas cosas? Y entonces vean cómo termina, cuando Pedro, después de 3 veces que dice que lo ama, ahí sí Jesús le va a decir, seguime. ¿Por qué? Porque dijo de qué manera iba a morir. Ahora sí va a morir acá. Te voy a seguir. Lo siguió, pero lo siguió para negarse. Ahora lo va a seguir. ¿Se acuerdan que dice el texto? Con esto Jesús indicaba de qué muerte iba. ¿No? ¿Se acuerdan? Y entonces, ahora sí Pedro es discípulo. Termino muy rápido. Primera carta de Pedro. Muy rápido. Es una carta dirigida a una comunidad de Asia Menor. Pedro no anduvo por Asia Menor, a menos que haya sido de paso. Y es más, parecen comunidades paulinas. Es escrita desde Babilonia, es decir, desde Roma. Babilonia es Roma porque Babilonia fue la que destruyó Jerusalén. Roma destruyó Jerusalén. Por lo tanto, esto es posterior al 70.
Y está Silvano, compañero de viaje de Pablo, y está Marcos. Está Marcos, el que había estado con Pedro, que había estado con Bernabé y ahora estuvo con Pablo. Digo para que quede claro que no pareciera que la ruptura haya sido definitiva. Es interesante que continuamente se hace referencia a los extranjeros. La carta está dirigida a los extranjeros para que tengan un trato con los extranjeros. Extranjeros son, en el Imperio Romano, los negros, los parias, los que no cuentan, los que no valen, no son los ciudadanos. Es interesante que aparecen códigos domésticos, como los que habían aparecido en Colosenses y Efesios. Si se acuerdan, maridos a sus mujeres, mujeres a sus maridos, mujeres a sus maridos, maridos a sus mujeres, hijos a sus padres, padres a sus hijos, esclavos a sus amos, amos a los esclavos. Así se conforma una domus, una familia. Acá también tenemos un código doméstico. Los códigos domésticos, sin embargo, tienen novedades con respecto a cómo eran los códigos domésticos de su tiempo, lo cual revela una continuidad. No venimos a ser subversivos en el imperio, pero también tenemos nuestra propiedad. ¿Se entiende? Es interesante que en el código doméstico de 1 Pedro no hay amos. Esclavos hagan tal cosa, pero no dice amos hagan tal cosa, porque no hay amos en esa comunidad. Es una comunidad de parias. Van a aparecer pastores y episcopos, usa el verbo episcopein, pastores, capítulo 5, con lo cual ya empieza a haber un ministerio. Ya como ven, todos estos son indicios de que ha pasado bastante tiempo. Ya hay una organización, una cierta ministerialidad, ya hay una adaptación a la ciudad, ya hay un conflicto o por lo menos una mirada frente al Imperio Romano. Por eso alguno ha propuesto por ahí que la carta de Pedro intenta ser un techo para los sin techo. Proponer la comunidad como un techo para los sin techo. La segunda de Pedro, en cambio, está dirigida a los que han alcanzado igual fe que nosotros. Ya parece que ha transcurrido un poco más de tiempo todavía. Va a asumir la carta de Judas. Si ustedes ven, la carta de Judas es una carta muy corta, de un solo capítulo, pero el capítulo 2 y la primera parte del capítulo 3 de la carta de Pedro, de segunda de Pedro, es casi literalmente Judas. Es decir, pareciera como que asume Judas, solo que empieza a ver otro tema, y es los falsos maestros. Pero los falsos maestros acá parecen ser, además de que tienen que ver con la moral, tienen que ver también con la demora de la venida de Jesús. Jesús no va a venir, es mentira que Jesús va a venir. Entonces la carta de Pedro salta a decir, para el Señor, 1000 años son como un día. Hay una insistencia en que es Pedro. No solo lo dice en el título, hace referencia a que yo estuve en la transfiguración. Esta es la segunda carta que les escribo. Pero puedo decir, cuando murieron los padres, es decir, los apóstoles. Como ven, cuando uno insiste mucho en que es porque no es, ¿no? Yo que soy tan bueno, no te creemos, ¿verdad? ¿Quién te va a creer? La insistencia en que es Pedro revela claramente que no es Pedro. La demora de la parucía, como les decía, es el único escrito del Nuevo Testamento donde hay una referencia a las escrituras y no son las escrituras judías, sino una escritura cristiana. Lo cual revela que ya ha pasado bastante tiempo. Y esa escritura cristiana del Nuevo Testamento es una referencia a Pablo, pero dice que a Pablo se lo suele entender mal. Es decir, Pedro se pone por encima de Pablo. Mira, a Pablo hay que entenderlo bien, yo soy el intérprete autorizado de Pablo. No esos que andan hablando en nombre de Pablo. Como ven, ya empieza a haber una cierta tensión con ciertos grupos paulinos. ¿Está bien? Una última cosa y termino. Ya, voy la hora, ¿no? Pasado 10. ¿Pasado 10? Bueno, termino en 2 minutos. Para empezar, vean, carta de Clemente, fin del siglo I. En la carta de Clemente escribe una carta a la comunidad de Corinto interviniendo a raíz de una serie de situaciones que va en la comunidad. Interviene en nombre de la comunidad de Roma. ¿Por qué interviene una comunidad en los temas de otra? Y la referencia tiene que ver que se basa su prestigio en que ahí murieron mártires Pedro y Pablo.
Roma tiene peso por el martirio de Pedro y Pablo. De Pedro y Pablo, no de Pedro solo. Ignacio de Antioquía, también a fines del siglo I, principios del siglo II, escribe 7 cartas. Una a los romanos. Y en la carta a los romanos el acento está puesto en que ahí él va a morir mártir, y la importancia de Roma es su primacía en el amor. Cuando se empieza a discutir la fecha de la Pascua, o sea, una podrida bárbara, ¿cuándo vamos a celebrar la Pascua? Si la celebramos la primera luna llena, 14 de Nisan, o si la celebramos en torno a esa fecha, el domingo. Ya es una podrida infernal, casi se quiebra la iglesia al medio, Lo mismo pasó después con la fecha de la Navidad. Digo, para que ustedes, algunos se quejan, me cambiaron el Padre Nuestro. Bueno, mira, eso ya viene de hace años. Nunca falta alguien que sobra. Entonces, vean, y acaba de decir esto San Ireneo. Va a decir, la iglesia más grande, más antigua y mejor conocida de todos, fundada y establecida en Roma por los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo. Fundada, pero no fundada porque fueron ellos los fundadores, porque llegaron tarde, pero fueron fundadas porque ese día, la muerte de Pedro, la muerte de Pablo, ese día, no sabemos cuándo, porque aparte no murieron el mismo día, se fundó la iglesia. Con la muerte de Pedro y Pablo se fundó la iglesia. De hecho, para que sepan, ya desde César Augusto celebra la fiesta, una fiesta que ya era muy histórica, tradicionalísima, del dios Quirino, la fiesta del dios Quirino, que se empezó a identificar con Rómulo, que asciende a los cielos, para no decir que lo mataron, asciende a los cielos. El día que Rómulo, que pasa a ser Quirino, asciende a los cielos, se celebra el 29 de junio. Chin, 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 chin. Por eso la iglesia, es decir, el día que la iglesia, así como es la fundación de Roma, es cuando Quirino asciende a los cielos, la fundación de Roma es Pedro y Pablo. Termino con una pequeña cuestión. Hay un escrito, principio del siglo III, las Pseudo-Clementinas, donde Pedro se enfrenta duramente contra Simón el Mago. Y algunos piensan, yo no estoy seguro, pero algunos piensan que Simón el Mago sería Pablo, para las Pseudo-Clementinas. Con lo cual yo estoy queriendo decir esto y termino. Vean, como ven ustedes, la figura de Pedro empieza a tener cada vez más protagonismo, pero incluso el protagonismo de Pedro va más allá de los lugares donde Pedro misionó. Y la muerte martirial de Pedro y de Pablo en Roma le configura a la iglesia romana un prestigio por la sangre de los mártires que le da un peso específico sobre las demás comunidades. Por eso se entiende que segunda de Pedro y primera de Pedro escriban a comunidades que no son de Pedro. Y uno dice, ¿qué te metemos acá? Sin embargo, tiene un prestigio que después va a continuar con estos textos, como les digo, la carta de Clemente, las cartas de Ignacio de Antioquía, y el texto de Ireneo, donde Pedro va a tener cada vez más un prestigio, pero por su martirio, junto a Pablo, por otro lado, porque de hecho, si ustedes miran los primeros íconos, Pedro y Pablo aparecen sosteniendo la iglesia. Después empieza a aparecer Pedro con la llave, Pablo con la espada, después Pedro solo, Pablo solo, etcétera, etcétera. Bueno, podríamos decir mucho más, pero creo que con esto, para tener una idea global de Pedro en el Nuevo Testamento, alcanza como para darse cuenta de que sin duda, si no hay un ministerio petrino, lo de Pedro trasciende la persona de Pedro de alguna manera. Bien.